y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Llegó el momento de abrir el santo libro de Dios, pero para eso vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Los que puedan acompañarme, nos vamos a arrodillar, los demás pueden inclinar su rostro allí en el lugar donde están. Nuestro amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre en esta hora. Venimos con corazones deseosos de escuchar tu palabra. Te pedimos que tú prepares el terreno para que la semilla pueda caer en terreno fértil y dar fruto para vida eterna. Bendice, Señor, a cada persona que se ha dado cita en este lugar para escuchar tu verdad. Bendícenos como grupo para aprovechar los minutos que nos quedan para poder entender tu mensaje y ponerlo por obra. Y bendice, Señor, a las almas que tienen alguna necesidad especial en esta hora. Estamos pidiéndote por varios que están pasando por tribulación, por angustia, que tú puedas ser propicio a cada uno de ellos y manifestarte en sus vidas. Gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias por el privilegio de pedírtelo todo en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Abramos la palabra de Dios en el libro del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hebreos en el capítulo 8. Hoy vamos a estar estudiando del capítulo 8 y 9 de la epístola a los Hebreos. Comienza diciendo el capítulo 8 y el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo es ministro del santuario, del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Para qué se constituyó los sacerdotes? Para presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Esa es la manera que Dios tiene para resolver el problema del pecado en el planeta Tierra. La mediación de un sacerdote. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y en el antiguo pacto, el pecado tenía que ser saldado con la muerte de un animal, pero el sacerdote tenía que hacer la expiación, como aprendimos anoche, tenía que llevar la sangre en el santuario, presentarla ante el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos que habían sido transgredidos, violados, que demandaban la muerte del pecador, y entonces el sacerdote decía: aquí está la sangre de la expiación para pagar
por el pecado. En un momento vamos a leer que el apóstol Pablo dice que eso era solo un símbolo, que no podía limpiar eso del pecado, porque solamente era sangre de animales. Aquí dice en el versículo 3, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por el pecado, por lo cual es necesario que también Cristo, tenga algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Cristo no era de la tribu del sacerdocio, Él no era de la tribu de Leví. Eso nos explica el capítulo anterior, capítulo 7, dice el versículo 14. Vamos a leer desde el 13. Aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Así que Cristo no era de la tribu de Leví. Si hubiera estado en esta tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque en el santuario terrenal había sacerdotes de la tribu de Leví que ofrecían los sacrificios por el pecado. Ahora yo les pregunto algo muy directo, porque hemos aprendido en las últimas noches el ataque del enemigo contra la doctrina del santuario y de la expiación. Si Cristo estuviera en esta tierra, dice Hebreos capítulo 8, ni siquiera sería sacerdote. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, ¿era sacerdote? ¿Era sacerdote? No. Iba a llegar a ser sumo sacerdote al ascender al cielo. Iba a ser ordenado, ungido, apartado como sacerdote. Y eso sucedió en el día de Pentecostés, cuando él fue ordenado como sacerdote. Pero cuando estaba en esta tierra, él no era sacerdote. Entonces la pregunta es esta: si la expiación por el pecado se realizó y se completó en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió en la cruz, y Cristo no era sacerdote, entonces, ¿qué sacerdote ofrece la ofrenda de la sangre en el santuario para hacer la expiación? Si Cristo no era sacerdote en esta tierra, ¿cómo pudo Él hacer la expiación por el pecado aquí en la tierra al morir si no era sacerdote? La expiación no se pudo hacer en la cruz del Calvario. Se hizo el sacrificio expiatorio. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién mataba la ofrenda en el sacrificio? ¿El sacerdote mataba la ofrenda o la mataba el pecador? El pecador que había pecado tenía que matar el cordero. ¿Quién mató a Cristo? Nosotros, nuestros pecados, dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15. Vamos a leerlo. Ahora regresamos a Hebreos, pero en 1 Corintios 15 nos dice en el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo al retenerlo, o si lo retenéis, la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Él hizo el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Pero quien mató a Cristo fueron nuestros pecados. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, explicó esto muy claramente. Y vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y ustedes saben lo que sucedió ese día. Fue derramado el Espíritu Santo. El lugar en que estaban tembló y se repartieron lenguas de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso está en los versículos 2, 3 y 4. Se juntó toda la gente para ver ese estruendo. Y Pedro, poniéndose en pie, explicó lo que había sucedido. Versículo 21 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. ¿Quiénes mataron a Cristo? Los inicuos, los pecadores, lo crucificaron, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dijo acerca de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo tanto mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el sepulcro, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo David esto de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, y así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo quiere decir ungido.
del griego Christos, del hebreo Hameshía, el ungido. Dios lo ha ungido. Noten lo que dice. Exaltado, versículo 33, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién recibió la promesa del Espíritu Santo? Cristo. Habiendo Cristo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora escuchen bien. La gente dice que el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Y es cierto. Pero eso no es lo importante que sucedió. Lo importante es lo que sucedió ¿dónde? En el cielo, con Cristo, en el santuario celestial. Lo que pasó aquí en la tierra, que fue el derramamiento del Espíritu Santo, es solamente un indicio de lo que estaba pasando allá en el santuario celestial en el cielo. El Espíritu Santo, Cristo había dicho, yo lo enviaré de mi Padre. El Padre le da a Cristo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene del Padre a través del Hijo. ¿Está claro esto? Ahora, lo que pasó en esta tierra fue que Cristo en el cielo, en el santuario celestial, había recibido el Espíritu Santo. Y al recibir la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se derrama ahora, por ende, a sus seguidores en esta tierra. Miren, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué Cristo recibió el Espíritu Santo? Si ustedes se fijan, en el capítulo 1 de Hechos, dice el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre, hasta que seáis ungidos con el Espíritu Santo. Gracias, mi hijo. Los discípulos se quedaron en Jerusalén y se prepararon, y llegado el día de Pentecostés, recibieron la promesa. Pero ahora Pedro, que había entendido perfectamente esto, se para y les dice, hermano, ¿qué creen ustedes que es lo que ustedes vieron? Esto que se derramó el Espíritu Santo. No crean que esto es simplemente algo que sucedió aquí, no. Lo que pasa es que Cristo ha sido exaltado a la diestra del Padre y ha recibido del Padre el Espíritu Santo y ahora ha derramado esto que vosotros veis y oís. La promesa vino del Padre al Hijo y al recibir el Hijo el Espíritu Santo, este ha sido derramado sobre esta tierra. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo o de qué manera y quiénes eran los que eran ungidos o ordenados o apartados y recibían la unción del aceite que es símbolo del Espíritu Santo? ¿Ok? Los sacerdotes. Especialmente ¿quién? El sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote era ungido, y para esto sí se usa la palabra ungido, porque la palabra ungir es derramar aceite sobre la cabeza. Muchos hoy en día usan esa expresión para referirse a los pastores o a los ancianos. Dicen, es pastor ungido, o es pastor, es diácono ungido, o es anciano ungido.
podríamos decir, no vamos a decir que está mal la expresión, porque si somos llenos del Espíritu Santo hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Pero en realidad la expresión para un anciano, para un diácono, para un pastor, es que son ordenados al ministerio. Y eso se hace por imposición de manos. Ningún pastor es ungido con aceite. Escuchen bien. Para que una persona sea ungida, tiene que estar ungida con aceite. Ahora, yo entiendo que la imposición de manos también es para recibir el Espíritu Santo. O sea que sí han recibido el Espíritu Santo al recibir la imposición de manos, pero en forma estricta y literal, los que eran ungidos con el Espíritu Santo lo hacían al recibir de una redoma de aceite el ungimiento. Y ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento eran 3 tipos de oficios que requerían ungimiento con aceite. ¿Quiénes eran? Un rey era ungido con aceite. ¿Se acuerdan el rey Saúl? Y cómo vino Samuel y le derramó el aceite sobre su cabeza. Y luego cuando Samuel fue a ungir a David, también llevó el aceite y se lo derramó sobre su cabeza y lo ungió como rey. Así que los reyes eran ungidos. ¿Quiénes más eran ungidos? El sumo sacerdote era ungido con aceite. ¿Y quiénes más eran ungidos? Bueno, sí, me refiero ahora a oficios, a oficio. Sí, el ungimiento de enfermos era para sanar a la persona y recibir el perdón. Pero en cuanto a apartar a una persona para un cargo o un oficio especial, eran reyes, los sumos sacerdotes y los profetas que eran ungidos. Ahora, Cristo fue ungido como profeta en el momento de su bautismo. Hechos 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Vamos a leer desde el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Cristo fue ungido el día de su bautismo como profeta, pero cuando él ascendió al cielo, él fue ungido otra vez con el Espíritu Santo. Esta vez fue ungido como sumo sacerdote. Eso estaba profetizado en la profecía de Daniel que vimos anoche, capítulo 8 y capítulo 9, la explicación de esa profecía. 7 semanas y 62 semanas hasta que sea ungido el Mesías príncipe. Cristo fue ungido en el bautismo, pero luego fue ungido otra vez en el cielo cuando se inauguró el santuario celestial. Y allí fue no solamente inaugurado el santuario celestial, sino que también Cristo fue inaugurado como sumo sacerdote. Volviendo ahora a Hebreos capítulo 8. Si Cristo hubiera estado en esta tierra, no sería sacerdote. Nunca fue ungido como sacerdote en esta tierra, porque ni siquiera era de la tribu de Leví, de la cual vienen los sacerdotes. Pero él fue ungido por su Padre en el cielo con el Espíritu Santo, y derramó el Espíritu Santo sobre sus discípulos en esta tierra. Miren, yo lo quiero pensar de esta manera. Cuando el sumo sacerdote iba a ser ungido, él tenía que estar a la puerta del tabernáculo de reunión.
y tenía que estar, según la Biblia, 8 días a la puerta del tabernáculo para ser ungido. Eso está en Levítico capítulo 8, la consagración de Aarón. Vamos a leer un poquito sobre esto. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación y los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, los lavó con agua, puso sobre él la túnica, le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, puso sobre él el éfod, lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, le puso dentro del mismo el urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió al altar y todos sus utensilios, y la fuente y su altar, su base, para santificarlos. Derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Aquí está hablando del ungimiento de Aarón y del ungimiento del tabernáculo. Cuando se inaugura el tabernáculo aquí en la tierra, el tabernáculo es ungido con aceite para apartarlo, para santificarlo. Y de igual manera el sumo sacerdote es ungido con aceite para santificarlo. ¿De qué es símbolo el aceite? ¿De qué es símbolo el aceite? Del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de los 2 olivos de Zacarías? Y el profeta explica que los 2 olivos que vertían el aceite, dice que son símbolo del Espíritu Santo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios se toma todo el trabajo de explicarnos palabra por palabra todo esto? Y usted dice: pero ¿y esto qué tiene que ver con nosotros, de allá de Aarón y del sacerdocio levítico? Hermanos, esto era un símbolo del ministerio de Cristo. Y si nosotros queremos saber cómo fue ungido Cristo, tenemos que ver cómo fue ungido el sumo sacerdote, para entonces comprender lo que pasó en el cielo cuando Jesús ascendió al cielo. Dice en el versículo 33 del Levíticos 8: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplen los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Así que tenían que estar 7 días para ser consagrados los sacerdotes. Cristo ascendió al cielo.
La Biblia dice que estuvo como por 40 días en esta tierra. Ahora saquen por favor la cuenta. Cristo murió un día de Pentecostés, resucitó al tercer día, que era el día de las primicias. ¿Cuánto tiempo más estuvo en esta tierra? Como 40 días, dice. No fueron 40 días exactos, como 40 días, dice Hechos capítulo 1. Cuando Él asciende al cielo, tiene que esperar a la puerta del santuario los días de la purificación. Algunos dicen, ¿qué pasó entre la ascensión de Cristo al cielo y el día de Pentecostés? ¿Qué estuvo haciendo Cristo en el cielo? Él estaba cumpliendo los días de su purificación. Y usted dice, ¿Cristo tenía que purificarse? Pues venía de esta tierra. Y esta tierra hay pecado. Y Él había cargado el pecado de todos nosotros. Ahora que se presentaba ante el Padre, tenía que esperar a la puerta del tabernáculo de reunión por 7 días, que iba a durar su consagración y su purificación para poder entrar al santuario celestial. Yo quisiera tener tiempo para explicarles en detalle todo lo que sucedía en esos 7 días de purificación. Pero al final de esos, entonces, se ungía el tabernáculo de reunión, se ungía todos los utensilios, desde el altar, se ungía la fuente, se ungía el candelabro, se ungía la mesa de los panes de la proposición, el altar de oro que estaba frente al velo, y también se ungía el lugar santísimo, el arca del pacto. Y luego se ungía al sumo sacerdote. Para que él pudiese oficiar en el santuario. Miren, el plan de redención primero sucede bajo el primer pacto en figura. Era una figura. Pero en el segundo pacto sucede en realidad. ¿Cuál cuenta? ¿El primer pacto o el segundo pacto para la salvación? En el primer pacto era una figura. En el segundo pacto es la realidad. Y ahora Cristo tiene que oficiar en el santuario no hecho de manos. Volvamos al libro a los Hebreos y vamos a entender esto un poquito más. Vamos de vuelta a Hebreos. En el capítulo 8 estábamos leyendo. Dice el versículo 4. Así que si estuviese en esta tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, versículo 5, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, versículo 6, tanto mejor ministerio es el de Cristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto es mejor que el viejo pacto, porque está establecido sobre mejores promesas. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El viejo pacto caduca cuando entra en vigencia el nuevo pacto. ¿Cuándo se ratifica el nuevo pacto? La profecía que estudiamos anoche de Daniel capítulo 9
nos lo explica. No me pierdan Hebreos, que ahora regresamos, pero vamos a Daniel. Capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Nos dice en el versículo 27, y por la otra semana, o sea, la semana número 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La confirmación del pacto se hace a la mitad de la semana, en el momento en que Cristo muere, y allí cesa el sacrificio y la ofrenda por el pecado en el santuario terrenal. ¿Por qué? Porque ya el verdadero Cordero de Dios ha muerto. Ya el sacrificio expiatorio ha sido hecho. Ahora el sacrificio de Cristo es el que va a contar para el perdón de los pecados. ¿Podían los sacrificios de animales limpiar el pecado, sí o no? Could the sacrifices of animals clean and expiate sin? Could it? No podían expiar el pecado esos sacrificios. Así que mi pregunta anterior, ¿valía el viejo pacto para la salvación? No podía perdonar, pero los que confiaban en que Dios iba a cumplir eso que era en símbolo, en realidad eran salvos en el viejo pacto, no por la sangre de animales, sino por la fe en el sacrificio que Cristo iba a venir a hacer. Era un símbolo solamente. Volviendo ahora al libro a los Hebreos, ya vimos que el pacto se confirma con la muerte de Cristo y allí cesa el sacrificio y la ofrenda. Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. ¿Cuántos compartimientos tenía el santuario? ¿Cuántos? Bueno, había 3 partes del santuario. Uno se llamaba el atrio, luego estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Pero el edificio propiamente, lo que era el tabernáculo, estaba dividido en 2 salones, en 2 compartimientos. El primero el lugar santo y el segundo el lugar santísimo. El altar de sacrificio, ¿dónde estaba? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Dónde? No, estaba ni en el santo ni en el santísimo. ¿Dónde estaba? That was a trick question. Estaba en el atrio, estaba en el patio exterior del santuario. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. ¿Y dónde estaba el candelabro? En el lugar santo. ¿Y dónde estaba la fuente de bronce, el lavacro? En el atrio. ¿Y dónde estaba el altar del incienso? En el lugar santo. ¿Y el altar de sacrificio? En el atrio. Ok, ya lo revisamos. Ya veo que se lo saben. Perfecto, no los confundí. Muy bien. 3 partes del santuario. El atrio representa la obra de Cristo por la salvación de la raza humana que iba a realizar aquí en la tierra. Escuchen otra vez. El atrio representaba la obra de Cristo realizada aquí en la tierra. El lugar santo representa el ministerio de Cristo desde su ascensión al cielo, cuando es ungido como sacerdote el día de Pentecostés, hasta 1844. Eso estaba representado en el lugar santo.
Y la obra final de expiación está representada por el lugar santísimo. Desde 1844 hasta la venida del Señor Jesús. ¿Está claro? Ok. Allí caduca el ministerio de Cristo. En realidad, caduca unos días antes de su venida a esta tierra, para ser exactos. Cuando Él sale del santuario, se quita las vestiduras de sacerdote y se pone las vestiduras ¿de qué? De rey. 3 etapas en el ministerio de Cristo. Primero viene como siervo sufriente, como cordero expiatorio. No es sacerdote en esta tierra, es solamente víctima. Viene a morir por nosotros. Luego de su muerte, su resurrección, asciende al cielo. Y es ungido como sumo sacerdote y comienza su ministerio sacerdotal en el lugar santo. Recuerden que el sacerdote durante todo el año servía en el lugar santo, pero recién una vez al año, al final del año, en la fiesta del día de expiación, entonces pasaba detrás del velo al lugar santísimo. Eso representaba la tercera etapa del ministerio de Cristo, que habría de comenzar, según Daniel 8:14, al final de 2300 tardes y mañanas, o sea, en 1844. Y termina esa obra cuando Cristo sale del santuario, cuando Él pronuncia las palabras, consumado es. El que es justo, siga siendo justo. El que es limpio, quédese limpio para siempre. El que es injusto, siga siendo injusto. Y el que es inmundo, ensúciese todavía. Cuando Cristo dice esas palabras, termina su ministerio sacerdotal. Sale del santuario, se quita sus vestiduras de sumo sacerdote y se coloca ahora sus vestiduras reales como rey. Y ahora viene a reinar y a poner a sus enemigos bajo estrado de sus pies. Viene a destruir a sus enemigos y a libertar a su pueblo para llevarnos con Él. Fíjense, 3 etapas de Cristo. Primero como profeta en esta tierra. Luego como sacerdote en el santuario. Y finalmente como rey. Para los 3 oficios hay 3 ungimientos. Fue ungido en esta tierra a través de su bautismo, ya lo leímos. Fue ungido en el cielo como su sacerdote el día de Pentecostés. Y va a ser ungido otra vez como rey. Y eso va a ser muy interesante porque nosotros vamos a ver la coronación de Cristo como rey. Cuando sea ungido por el Padre y cuando la gloria del Padre se pose sobre el Hijo. Cuando el Espíritu Santo, esa luz que envuelve a ambos, descanse sobre Él, nosotros vamos a ver el ungimiento final de Cristo. Qué privilegio, ¿verdad? Eso es cuando sea ungido como rey. Bueno, primero, Él viene a rescatar a su pueblo y cuando Él regresa de esta tierra y se lleva a los trofeos que ha salvado para el cielo, entonces es que Él va a ser coronado definitivamente como rey. Pero primero tiene que salvar a su pueblo, terminar el plan de redención. Volviendo a Hebreos capítulo 8 o capítulo 9, donde estamos leyendo. Detrás del segundo velo, versículo 3, Hebreos 9:3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo.
el cual tenía un incensario de oro al frente y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué dice que había dentro del lugar santísimo? Una urna de oro, toda recubierta de oro. Pero también dice había un incensario de oro. El incensario se metía detrás del velo. ¿Se acuerdan que lo leímos anoche? Cómo el sacerdote tenía que meter las manos entre la cortina detrás del velo y dejar el incensario, llenar sus puños de incienso, echarlos sobre las brasas y dejar que la nube de incienso cubriera la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios, para que cuando Él entrara detrás del velo en el día de expiación, no fuera consumido por la presencia de Dios. El incienso cubría la Shekinah, la gloria de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué tres cosas había dentro del arca del pacto, del arca del testimonio? Tres cosas había. ¿Qué había? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿de qué estaban hechos? De piedra. ¿De qué tipo de piedra? Zafiro. ¿De qué color es el zafiro? Azul. Por eso en la Biblia dice que el color azul se lo tenían que poner los israelitas al borde de sus vestiduras para recordarle los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios estaban en piedra de zafiro, de color azul. ¿Qué otra cosa había dentro del arca del pacto? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Y qué tercera cosa había? El maná. Ahora, cuando Cristo entra detrás del velo en 1844, comienza su obra final de expiación. Y eso es lo que estamos tratando de explicar hoy. Que la expiación no se completó en la cruz del Calvario, porque si no, ¿qué está haciendo Jesús ahora en el cielo si ya la expiación terminó en el día que Él murió en el santuario? Nada que ver. Por eso, hermanos, este libro, Preguntas sobre Doctrina, que hemos estado viendo, es una aberración, es haber cambiado la verdad de la palabra de Dios por una mentira. Los evangélicos creen que la expiación terminó en la cruz del Calvario. Los católicos ni siquiera creen eso, porque los católicos dicen que la expiación por el pecado se hace cada vez que el sacerdote hace la misa. Ahí se hace la expiación por el pecado. Y por eso los sacerdotes católicos siguen ofreciendo sacrificios por el pecado. Muchas gracias. Los sacerdotes católicos ofrecen el sacrificio de la misa. ¿Y qué es el sacrificio de la misa? Cuando el sacerdote eleva la hostia y suena la campanita, todos se postran a adorar la hostia. El sacerdote dice hoc est corpus meum. ¿Y qué quiere decir hoc est corpus meum? Esto es mi cuerpo. Y en ese momento la hostia se transforma en el cuerpo de Cristo. Y todos tienen que postrarse al sonar la campanita y adorar la hostia. Pero la hostia es redonda en forma de sol. Eso es la adoración al sol. Es algo pagano, eso viene del paganismo, es un sacrilegio. Es una blasfemia contra Dios, es la adoración de algo creado en lugar de la adoración realmente del Dios eterno. Entonces, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, cuando Cristo entra detrás del velo, hay tres cosas. Tres cosas en el lugar santísimo que el pueblo de Dios tiene que entender para poderse preparar para el juicio que se hace en el lugar santísimo. En primer lugar, tenemos que entender que la ley de Dios es la norma del juicio. Que los mandamientos de Dios hemos de ser juzgados por esa ley. En el libro de Santiago,
en el capítulo 2, nos explica cómo la ley de Dios es la norma del juicio. Santiago, capítulo 2. Dice el versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero transgrede en un punto, es hecho culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo se le llama a la ley de Dios? ¿La ley de la qué? De la libertad. Porque justamente los que son librados por la sangre de Cristo pueden guardar la ley que nos liberta de vivir en condenación y nos liberta de vivir en esclavitud del pecado. Por eso se le llama la ley de la libertad. El que guarda esa ley es libre, la ley no lo condena. Pero el que no puede guardar la ley lo condena. Esa ley va a ser nuestra norma de juicio. Y todos vamos a ser juzgados por esa ley. Por eso cuando el pueblo adventista comprendió eso en 1844, ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? El 22 de octubre de 1844 fue un día de gran expectativa para los creyentes adventistas. Por todas partes de Estados Unidos y alrededor del mundo había gente que estaba esperando ese día, como lo señalaba la profecía. Se había predicado que la hora del juicio de Dios había llegado, pero ellos pensaban que era el juicio ejecutivo de Dios, o sea, no entendían que había una fase del juicio que tenía que ser antes de la venida de Cristo y luego otra fase del juicio que iba a ser durante el milenio y una tercera fase del juicio que era el juicio ejecutivo después del milenio. Ellos creían que iba a ser el juicio y que Cristo iba a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, que esa era la venida del Señor. Ese 22 de octubre ellos estaban esperando la aparición de Cristo en las nubes del cielo. Sí, estaban esperando la nubecita. Incluso Guillermo Miller, el predicador bautista que explicó esta profecía de los 2300 días, tenía una finca en el estado de Nueva York, aquí en el este de los Estados Unidos. Y hace algunos años atrás yo fui a visitar el rancho del pastor Miller, Guillermo Miller. Y detrás del rancho, o sea, una finca, ¿no es cierto? Un lugar muy precioso, con árboles, con bosque, una casa muy bonita. Aún para nuestros días sigue siendo una casa bonita, pero en aquella época, pues era una casa muy, muy, muy bella, hablando de 170 años atrás, ¿verdad? Se mira todo el valle desde allá y cuando está en otoño es un espectáculo precioso. Miren, ustedes saben cómo se pone en otoño aquí, ¿no es cierto? Las hojas de todos colores, pero cuando hay un bosque y hay árboles nobles, no solamente pinos, sino árboles que dejan caer las hojas se tiñen de colores, de rojo, de amarillo, de anaranjado, de violeta, de fucsia, de todos los colores. Y uno se para allá desde la finca, y yo justamente fui en el mes de octubre recordándolos cuando fueron los 150 años del Chasco, ¿verdad? Eso fue en 1994. 150 años del Chasco. Y saben, cuando uno va en la parte de atrás de la casa de él, allá está el clift. El clift es como un declive, ¿verdad? Un barranco. Y entonces abajo se ve todo el valle y uno se para allá y ve ese espectáculo de colores. Parece que todos fueron pintados con pinceles de colores, todos los árboles. Es como una acuarela completa de todos los colores. Pero hay una roca en la parte de atrás del cliff. Y esa le llaman la roca de la ascensión. Ascension Rock.
Ascension Rock. Porque dicen que el padre Miller, le llamaban papá Miller, padre Miller, el pastor Miller y su familia y sus seres más queridos y amigos estaban esperando la venida del Señor Jesús ese 22 de octubre. Y a cada rato iban y se paraban allá en la roca para mirar, porque justamente el cliff del barranco está hacia el este. Y como ellos sabían que desde el este iba a venir la venida del Señor, la nubecita, se paraban en la roca y miraban el horizonte, escudriñaban el horizonte para ver si alcanzaban ver la nubecita. Bueno, ustedes saben, la nubecita no apareció, ¿verdad? No vino. Y eso fue un terrible chasco. Se conoce como el chasco de los adventistas. Ahora, los adventistas eran los que esperaban el regreso de Cristo. Nosotros nos llamamos adventistas porque esperamos el retorno de Cristo. Imagínense lo triste que fue ese día. Ellos todavía no entendían que el día terminaba la puesta del sol. Como más adelante entendieron al comprender la verdad del sábado, ni siquiera habían descubierto la verdad del sábado todavía. Todos ellos guardaban el domingo, no eran adventistas del séptimo día como tales. Miller nunca guardó el sábado, Guillermo Miller, que es el padre del adventismo, porque él murió antes de poder comprender la verdad del sábado. Él descansó y la hermana White dice que hay un ángel del Señor que guarda la tumba de Miller. Y en el día en que Cristo regrese, Él va a resucitar y va a estar entre los salvos. A pesar de que Él no guardó el sábado, porque Él no entendió eso. Ellos guardaban el domingo. Imagínense. Pero Él era bautista, exactamente. Él era bautista, era pastor bautista. Pero Guillermo Miller anhelaba, amaba la venida del Señor. Y ese día era un día de expectativa, de gozo. Pero imagínense el chasco cuando Cristo no vino. Ellos, como les decía, no conocían eso de que el día terminaba la puesta del sol. Así que ellos esperaron y esperaron y esperaron la venida del Señor Jesús. ¿Hasta qué hora? Hasta la medianoche estuvieron esperando. Porque se acordaban de aquello que decía, quizás vendrá por la mañana, o quizás vendrá por la tarde, o quizás vendrá hasta la noche. Y entonces ellos esperaban mañana o la tarde o la noche a que viniera el Señor. Pero cuando dieron las 12 campanadas y se había pasado el 22 de octubre, que era el día de expiación de Yom Kippur, y Cristo no había aparecido, la historia dice que lloraron y lloraron y lloraron desconsoladamente. Estaban tan felices de que iban a ver al Señor Jesús venir en las nubes del cielo, que cuando no vino, estaban tan tristes que no podían hacer otra cosa sino llorar. No entendían por qué no había venido. They just cried and cried and cried all night because Jesus hadn't come. Imagínense, como Jesús no había venido, la tristeza embargó su corazón. Ahora es interesante, porque en ese día sucedió algo muy grande. Terminó la obra de Cristo en el lugar santo y comenzó el ministerio de Cristo en el lugar ¿qué? Santísimo, pero ellos no lo entendían. No lo entendían. Muchos dicen que la iglesia adventista tiene que ser falsa porque se fundó sobre un chasco. Imagínense. Los críticos de la iglesia adventista, los que atacan nuestra iglesia, dicen, bueno, si la iglesia adventista se fundó sobre un error, entonces, ¿cómo puede ser una iglesia verdadera si se fundó sobre un error, sobre un engaño? Porque ellos anunciaron que Cristo iba a venir el 22 de octubre y no vino. Eso fue un engaño. Yo quiero hacerles recordar a ustedes algo más. La misma profecía que señalaba la fecha de 1844 era la misma profecía que señalaba la fecha cuando Cristo iba a morir. Las primeras 70 semanas
que estudiamos anoche, a la mitad de la semana 70, se iba a quitar la vida al Mesías. Iba a cesar el sacrificio y la ofrenda y el pacto iba a ser ratificado. Pero yo les digo, o les hago recordar algo muy importante a ustedes. Los discípulos esperaban que Cristo iba a comenzar a reinar como rey aquí en esta tierra. No entendían bien las cosas, pero eran los discípulos del Señor. Y cuando lo mataron al Señor Jesús, lloraron y lloraron y lloraron todo ese día. Él les había dicho que iba a resucitar, pero ellos no lo entendían. Pensaron, hasta aquí llegamos, se acabaron nuestras esperanzas. Nosotros pensábamos que Él era el Mesías y ahora ¿qué pasó? Se arruinó todo. Lloraron y ese sábado, en lugar de pasar un sábado de alegría y de expectación, porque podrían haber estado esperando, bueno, Él dijo que va a resucitar al tercer día, podrían haber estado contando las horas para la resurrección de Cristo, pero no lo habían entendido así. Cuando Cristo resucitó, la Biblia dice que las mujeres vinieron al sepulcro primero, siendo todavía oscuro. La primera que llegó al sepulcro, ¿quién fue? María Magdalena, dice el capítulo 20 de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y ella corrió y se lo dijo a Simón Pedro y al otro discípulo, que era Juan, aquel a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, ¿quién es el otro discípulo? Juan. Él no menciona su nombre porque es humilde, ¿verdad? Él está hablando de sí mismo, entonces no dice, y yo corrí al sepulcro. El otro discípulo dice humildemente, ¿verdad? Dice, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan le ganó, era más joven. Juan tenía 18 años. Pedro no sabemos cuántos años tenía, pero era más viejo, ¿verdad? El jovencito le ganó. Y bajaron a mirar. Y este discípulo vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Por qué creyó? Dice que estaba la sábana con que Jesús había estado envuelto, los lienzos. Y vio también el sudario y estaba en otro lugar y estaba todo dobladito y puesto en otro lugar. ¿Por qué creyó? Si se hubieran robado el cuerpo de Cristo, el que se viene a robar un cuerpo no se toma el tiempo de doblar la sábana y dejarla allí bien dobladita y el lienzo que tenía sobre su cabeza y doblarlo y ponerlo en otro lugar aparte. Si alguien hubiera entrado a robar el cuerpo, se lo agarra con sábana y todo y se lleva rápido el cuerpo para que no lo vean. Pero cuando Juan vio que estaban los lienzos allí con que lo habían envuelto, todos dobladitos, dijo, este no fue que le robaron el cuerpo. Tiene que ser cierto, tiene que haber resucitado. Hermanos, la historia que sigue, ustedes la conocen. Jesús se le presenta a María Magdalena. Ellos regresaron a donde estaban los demás, pero María Magdalena se quedó allí y vio a Jesús. Y cuando lo reconoció, porque Jesús le dijo, María, y ella dijo, Raboni, se echó a sus pies y lo iba a abrazar. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve y dile a mis discípulos, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese era el día de las primicias. Jesús
todavía no había subido porque no eran las 9 de la mañana. A la hora de las 9 de la mañana, el sacrificio matutino, el sacerdote mecía la gavilla. Y Cristo tenía que subir al cielo con la gavilla de los que resucitaron con Él, las primicias, para presentarlas delante del Padre. Pero todavía Él no había subido. A las 9 de la mañana Él subió. Después bajó otra vez y se apareció a sus discípulos. Pero quiero llegar a un punto, porque esto tiene algo de relación con el chasco que estamos hablando. Miren, si vamos un poquito más adelante en la historia, encontramos nosotros allí mismo en San Juan, que las mujeres vinieron y le hicieron saber, María y las demás mujeres, lo que habían visto. Pero dice que los discípulos no creyeron el informe de las mujeres. Vamos a San Lucas ahora. San Lucas en el capítulo 24. Dice así. Ahí está la misma historia de que encontraron la piedra removida. Y las mujeres que fueron al sepulcro, dice en el versículo 8, ellas se acordaron de las palabras de Jesús y volvieron del sepulcro y dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No creían que en verdad Cristo hubiera resucitado. Pedro, levantándose, corrió al sepulcro. Ahí está la historia que recién leímos. Corrió con Juan. Y cuando miró adentro y vio los lienzos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, versículo 13, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tan qué? ¿Tan qué? Tristes. Why were they so sad? ¿Por qué estaban tan tristes? Ahora fíjense, ya Cristo había resucitado, había ascendido al cielo, estaba celebrando la fiesta de las primicias, pero ellos no celebraron ese día la fiesta de las primicias. No la celebraron. ¿Por qué? Porque estaban demasiado tristes, preocupados. ¿Por qué estáis tan tristes?, dice Jesús. Y respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que todo esto ha acontecido. Miren, los discípulos esperaban que Jesús iba a redimir a Israel. Las expectativas de ellos eran otras. Ellos conocían las profecías. Sabían que las profecías señalaban que Cristo era el Mesías. Sabían exactamente, Jesús lo había dicho, Marcos 1:16. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Había un tiempo exacto que se tenía que cumplir. Ellos habían estudiado las profecías, pero no las entendían. Habían aplicado mal la profecía. La expectativa de ellos era otra. Lo mismo les pasó
a los creyentes adventistas. Estudiaron esa misma profecía de los 2300 días, tenían una expectativa equivocada y por eso se chasquearon igual que los discípulos. Sin embargo, dicen ellos, hemos oído de unas mujeres, versículo 22, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Esos discípulos creían o no creían? No creían. Dice, unas mujeres vinieron a decir que habían visto visión de ángeles. Ya no dijeron que habían visto 2 ángeles. Las mujeres no habían visto ninguna visión, habían visto a 2 ángeles. Pero estos decían, vieron una visión. Vieron una visión de ángeles. Dicen que ha resucitado. Y fueron algunos de los nuestros y no encontraron el cuerpo, pero a él no le vieron. Y Jesús les dice, oh insensatos y lerdos de corazón, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, los discípulos lloraron todo ese fin de semana y tuvieron un chasco tremendo. El cristianismo se fundó sobre un chasco. Ellos no entendían las profecías. La fecha estaba correcta, pero el evento que ellos esperaban no era el que ellos tendrían que haber estado esperando. Ellos dijeron, nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Ahora les pregunto, ¿Cristo redimió a Israel o no redimió a Israel? ¿Cómo lo redimió? Con su muerte, con su sangre redimió a Israel. Pero ellos esperaban que iba a ser la redención de los romanos, que él iba a venir como un caudillo, los iba a armar, iban a pelear contra los romanos y los iba a libertar de los romanos. Él venía a libertarlos del pecado, no del yugo de los romanos. Era del yugo de un faraón, de un César, de un emperador más duro que el emperador romano. Él venía a libertarlos del emperador del pecado, que era Satanás. Él venía a destruir a Satanás y a darles libertad del pecado. Él vino a redimir a Israel, pero ellos no lo entendían. Estaban esperando un evento equivocado. Fíjense, estaban esperando lo que Cristo iba a hacer cuando viniera como rey. Lo mismo les pasó a los adventistas en 1844. La fecha estaba correcta de la profecía en 1844, pero ellos esperaban un evento que iba a suceder más adelante. Estaban equivocados en el evento, pero no en la fecha. La fecha estaba correcta, el evento no lo habían entendido. Si la iglesia adventista es falsa porque se fundamentó o surgió de una falsa comprensión de la profecía y de un chasco, entonces todo el cristianismo también debiera ser falso, porque también surgió de una mala comprensión y de un chasco. Pero nosotros sabemos que el cristianismo es verdadero, porque aunque ellos no entendieron, luego Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las profecías. Fíjense cómo dice, y les abrió el entendimiento. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las cosas que las escrituras decían acerca de él. Y cuando los discípulos van y les cuentan a los demás lo que había sucedido, Cristo se les aparece ese mismo día y entonces les dice en el versículo 44, estas son las palabras que os hablé cuando todavía estaba con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? ¿Les abrió el qué? El entendimiento. Entendieron lo que estaba escrito acerca de Cristo. Ahora, ¿entendieron todo lo referente a las profecías? Miren, 40 días más tarde, después de que Jesús se pasó 40 días con ellos, si van a Hechos, en el capítulo 1, el día que Él asciende al cielo, miren lo que sucede. Hechos capítulo 1. Dice el versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía le están preguntando si Él iba a restaurar el reino a Israel. No entendían todavía, y Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso a su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y entonces van a entender todas las cosas. Todavía no las entendían. Hermanos, esto nos enseña a nosotros que así como los discípulos se confundieron del evento, aunque tenían la fecha correcta, también los adventistas que esperaban la venida del Señor Jesús el 22 de octubre de 1844, they had the right date. The date was okay. There was nothing wrong with the prophecy. La profecía estaba bien, estaba correcta la fecha. Lo que ellos esperaban era lo que estaba equivocado. ¿Y cuándo les abrió el entendimiento el Señor? Después que pasó el chasco. Esa mañana del 23 de octubre, todos estaban tristes, habían llorado toda la noche, ninguno pudo dormir. Nadie se fue a dormir esa noche, estaban tan tristes y llorando. Tempranito por la mañana, el 23 de octubre, 2 de ellos iban por el camino. Igual que los 2 que iban en el camino de Emaús. Miren cómo la historia se repite, ¿verdad? Qué interesante. Y era la misma profecía la que no habían entendido. La misma profecía de los 2300 días. Los discípulos no entendieron la primera parte de esa profecía, las 70 semanas. Y los adventistas no entendieron la última parte de esa profecía, de la profecía del santuario, ¿verdad? Porque tenía que ver con el santuario. 2 de ellos, uno se llamaba Hiram Edson y el otro se llamaba Crozier. 2 discípulos iban por el camino, iban de regreso a un lugar donde se habían juntado varias familias adventistas para esperar juntos la venida del Señor. Era un granero donde habían pasado mucho tiempo estudiando la Biblia. Era el granero de Edson. También yo tuve el privilegio de ir a visitar ese granero. Todavía está en pie el granero, lo han reconstruido y allí queda como un testimonio de lo que pasó allí ese 23 de octubre. La historia dice que en lugar de ir por el camino, cortaron camino a través de un campo de maíz, una milpa que todavía no había sido recogida. Ese campo pertenecía a la familia de Edson. ¿Por qué no habían recogido el maíz?
no necesitaban recogerlo. Ellos pensaban que el 22 de octubre el Señor iba a venir y se los iba a llevar al cielo. Aquí iban a recoger maíz para guardarlo el invierno, si ya no iban a pasar otro invierno en esta tierra. Era la última vez que iban a estar aquí e iban a ser llevados con el Señor al reino de los cielos. Él les iba a tener allá un maíz más fresco que ese. No necesitaban recoger la cosecha, la dejaron allí. Pero ahora que Cristo no vino, en lugar de ir por el camino, se metieron por el maizal. Algunos dicen que fue para evitar la mirada de los curiosos y burlones, porque muchos de sus vecinos que no habían creído que Cristo iba a venir ese 22 de octubre y no habían aceptado el mensaje del primer ángel, ahora sí estaban listos para señalarlos y burlarse y reírse de ellos. Dice que les gritaban: suban, suban santos, suban al cielo. ¿Qué pasó que no subieron? ¿Los dejó el carro? Y se les burlaban por todo el camino. Posiblemente ellos atravesaron por el maizal para no ser vistos, para que no se burlen, pero iban tristes. Iban dirigiéndose a los demás hermanos a ver cómo los encontrarían, tristes también. Y uno de ellos, iban los dos juntos caminando en medio del maizal, pero de pronto uno de ellos se detuvo, el otro no se dio cuenta. Estaban allí caminando en medio de la milpa y cuando uno de los dos se dio cuenta que venía solo. Se dio vuelta, no vio a su compañero. La milpa estaba alta todavía. Comenzó a buscarlo. Comenzó a llamarlo. Hiram, Hiram, what happened to you? Y después de buscarlo en medio del maizal, se lo encontró por allá atrás donde él había quedado. Su rostro parecía iluminado. Su sonrisa lo decía todo. Algo había pasado. Dice: ¿qué te pasó? ¡Oh! Ahora entiendo, es maravilloso. Es que Cristo no tenía que venir aquí a la tierra. Cristo la purifica hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y dice que a él se le vino a la mente el pasaje que vamos a leer nosotros ahora. Con eso vamos a terminar porque el tiempo se nos fue. La historia sigue, pero mañana vamos a seguir, ¿verdad? Hebreos, estábamos en el capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Y miren el texto que se le vino a Hiram Edson a la mente. Y les voy a contar lo que él vio, porque fue como una visión que él tuvo en medio del maizal. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales se purificasen así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. El día de la purificación del santuario se purificaba con la sangre del macho cabrío que se rociaba sobre el propiciatorio. Eso era un símbolo. Pero las cosas celestiales tienen que ser purificadas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Cuándo entraba el sumo sacerdote una vez al año con sangre ajena en el santuario, en el lugar santísimo? ¿Cuándo? El día de la expiación. ¿Qué era lo que ellos estaban esperando el 22 de octubre? El día de la expiación. Pensaban que el juicio que se celebraba en el día de la expiación iba a ser que el Señor iba a venir a hacer juicio aquí en la tierra. Pero dice, de otra manera, versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo hasta ahora. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué había visto Hiram Edson en el maizal? Él vio una visión del templo celestial y vio a Cristo cerrando la puerta del lugar santo y abriendo la puerta del lugar santísimo, y vio cómo Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y dijo: ahora entiendo, la purificación del santuario no es que Cristo tenía que venir a la tierra. En la purificación del santuario aquí en la tierra, que se hacía el día de expiación, el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y después de haber hecho la purificación final, la expiación, el día de la expiación, entonces salía y venía ante el pueblo a dar la bendición. Primero Cristo tenía que entrar al lugar santísimo a hacer el juicio, y cuando termine el juicio entonces va a venir a darnos la bendición, a llevarnos con Él. Eso en resumen fue lo que pasó. Cuando Él llegó al granero donde estaban reunidos, se pusieron a leer lo que nosotros leímos esta noche. Y si hubiéramos tenido tiempo, hubiéramos leído todo el capítulo 9 para entender esto. Pero eso fue lo que explicó el chasco, y entendieron. La fecha estaba correcta. No habíamos entendido lo que era la purificación del santuario. ¿Y qué pasó? Pues ahora había que estudiar lo del santuario, había que estudiar lo del día de expiación, había que estudiar. Bueno, sí, que Jesús entró en el lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Está el arca del pacto. ¿Y qué hay dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. Y se ponen a estudiar lo que había en el lugar santísimo. ¿Y qué descubren? Que con esa ley que están allí, los 10 mandamientos, vamos a ser ¿qué? Juzgados. Entonces en el juicio la ley es muy importante. Y si vamos a comparecer ante el juicio en el lugar santísimo, el Señor tiene que revelarnos esa ley, porque vamos a ser juzgados por esa ley. ¿Y qué descubrieron? Que había un mandamiento de la ley que no lo estaban ¿qué? Guardando. Descubrieron la verdad del sábado y decían: pero ¿cómo pudimos estar tan ciegos guardando el domingo? ¿Y dónde está el domingo en la Biblia? ¿Y saben lo que descubrieron? Las mismas profecías que había predicado Guillermo Miller, las volvieron a repasar y a repasar, y cuando fueron de vuelta a Daniel capítulo 8 y capítulo 7, como estudiamos nosotros anoche, descubrieron que ahí estaba profetizado que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. La ley de Dios había sido cambiada, y también los moedim, los tiempos señalados por Dios en el santuario, habían sido cambiados, y el cuerno pequeño, el papado, había puesto otras fiestas paganas en lugar de las fiestas que Jehová había establecido. Y esas verdades comenzaron a brillar en sus ojos y comenzaron a entender la verdad que hasta entonces no habían entendido. Aceptaron el sábado de Jehová y entonces comenzaron a guardarlo. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué más había dentro del arca del pacto? Había 3 cosas, ¿verdad? La ley de Dios, la vara de Aarón y ¿qué? Y el maná. ¿Saben que esas 3 cosas son muy importantes para nosotros hoy en día? Pero la mayoría de la gente nomás entiende lo de la ley de Dios y lo del sábado, pero no saben lo que significa la vara de Aarón y no saben lo que significa el maná. Para nosotros hoy en día son los 3 elementos para nuestra santificación que nos van a preparar para poder salir invictos en el juicio. Cuando nuestro nombre sea llamado ante Dios, tenemos que estar sin pecado.
Porque el que es justo seguirá siendo justo, y el que es sucio seguirá siendo sucio. Pero Dios ha dado 3 elementos para que a través del poder de Cristo y su Espíritu Santo obrando en nosotros, mediante esos 3 elementos podamos ser santificados y estar listos para el juicio. El primero es la ley de Dios, el segundo es la vara de Aarón y el tercero es el maná. ¿Quieren que les diga lo que significa la vara de Aarón? La vara de Aarón floreció. ¿Quieren que les diga lo que significa el maná para nosotros? Hoy en día no tenemos que ir a recoger el maná, ¿o sí? No, hoy no comemos el maná, pero tiene un significado para nosotros hoy en día. ¿Les digo? ¿Cuántos quieren que les diga? Van a tener que venir mañana, porque mañana vamos a hablar de la obra en el lugar santísimo y cómo el Señor Jesús nos ayuda para vencer el pecado. Y esto tiene que ver con otro ataque del diablo contra el santuario, y es contra la naturaleza de Cristo. ¿Quién es Cristo? Su persona, su obra y también su naturaleza. Este es un ataque muy sutil del enemigo. De eso vamos a estar hablando mañana. Vamos a ponernos en pie y vamos a concluir en esta noche porque el tiempo ha corrido. ¿Cómo quisiera yo tener más tiempo para hablar de esto? ¿A cuántos les gustó la historia del chasco? A ver, ¿cuántos nunca habían escuchado esa historia antes? ¿Nunca la habían escuchado? Pues veo mucho. Ustedes ven que nuestra propia herencia adventista a veces no la conocemos. Si no conocemos nuestra historia, es como que un mexicano no sepa lo que pasó el 15 de septiembre. Si no sabemos nuestra historia, entonces ¿cómo podemos amar nuestra patria celestial si no conocemos los feriados nacionales que Dios ha dado para el pueblo de Dios? No vamos a tener amor por esa patria celestial que Dios nos ha dado. Por eso necesitamos conocer las fiestas del santuario, para que a través de esos estatutos perpetuos que Dios estableció, podamos entender el plan de salvación y ponerlo por obra en nuestra vida. Cuán maravilloso es Dios, cómo Él nos revela las cosas a través del santuario. Y la iglesia adventista en gran medida ha perdido este mensaje del santuario. Dios quería que fuéramos creciendo más en luz y en conocimiento. Así como Él reveló el sábado. La mensajera del Señor dice que en el tiempo del fin, ella vio que el pueblo de Dios iba a salir a proclamar el sábado más plenamente. ¿Y cómo se puede proclamar el sábado más plenamente? Dios reveló ciertas verdades del sábado, pero la mayoría de los adventistas no saben que también hay una semana de años y que la tierra se debe cultivar 6 días y reposar el séptimo año. Tampoco saben que hay 7 sábados señalados por Jehová, 7 sábados anuales que tienen que ver con nosotros y el plan de salvación. Y en esta nueva proclamación del sábado, todos esos elementos van a ser dados para que el mundo conozca la verdad del plan de salvación. Vamos a orar en esta noche. Amantísimo Padre y Dios, venimos delante de ti agradecidos por tantas verdades hermosas que tú nos has revelado a través de tu palabra. Nos damos cuenta, Señor, que todavía nos queda mucho por aprender, que como los discípulos somos tardos para creer y duros para entender. Nos interesan más las cosas de este mundo. Tenemos más tiempo para ver un partido de fútbol y quién gana el mundial, en lugar de ver el partido final de la gran Copa Libertadora de todas las naciones. La obra de Cristo en el santuario celestial. Oh Señor, perdónanos por ser lerdos y tardos, por dedicar tiempo para las cosas fatuas de este mundo que no tienen ningún significado ni valor eterno, y olvidarnos de las cosas de eterno peso de gloria. Perdónanos, Señor, perdónanos
porque tantas veces nosotros con nuestra vida demostramos lo contrario de lo que decimos creer. Decimos que anhelamos tu venida, que anhelamos verte en gloria, que queremos estar listos para recibir el sello de Dios en nuestra frente. Decimos que queremos estar listos para tu venida, pero son más las cosas de este mundo las que nos interesan. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque habiendo tenido tanta luz y tanto conocimiento, todavía somos como niños que no entendemos ni lo básico del plan de salvación. Y ayúdanos, Señor, a caminar por fe, a agarrarnos de la mano del Señor Jesús y a poner por obra cada nuevo rayo de luz que tú nos das de tu palabra. Despídenos con tu bendición en esta hora. Si hay alguno aquí que tú trajiste en esta noche porque necesitaba escuchar este mensaje, porque necesitaba escuchar el testimonio de Rafael, que habiéndose criado en la iglesia se apartó, pero el Señor Jesús lo trajo de vuelta al redil. Si hay alguna ovejita descarriada aquí en esta noche, que tu Espíritu Santo haya impresionado en su corazón la necesidad de hacer una entrega completa a Jesús cuando todavía hay sangre expiatoria sobre el propiciatorio en el lugar santísimo, cuando todavía Jesús intercede por nosotros, porque un día habrá cesado para siempre la intercesión. Oh Señor, bendícenos a cada uno según nuestras necesidades particulares. Despídenos con tu bendición y que mañana aprendamos cómo prepararnos en el lugar santísimo por el ministerio de Cristo en la última fase de expiación en favor de la raza humana, para así un día poder estar contigo y reinar contigo y ser reyes y sacerdotes por 1000 años en el cielo. Que mañana podamos entender plenamente lo que falta de comprender del plan de salvación, para que así, poniendo por obra tu palabra, recibamos la herencia eterna. Todo esto te lo agradecemos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor.